Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a todos a esta transmisión. Es un privilegio para un servidor poder hablar con ustedes a través de los medios, aunque sea a través de Facebook y a través de YouTube. Un saludo para todos los que nos siguen a lo largo y ancho del planeta, y especialmente un saludo para todos nuestros miembros de la iglesia de Richardson. Ya los extrañamos, los queremos ver a todos aquí juntos. En algún momento tal vez el regreso va a ser paulatino, desgraciadamente no podemos estar todos juntos, así que estamos pensando en alguna estrategia que funcione para poder comenzar a reunirnos. Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde. El estudio de esta tarde es difícil. Quiero curarme en salud. Queridos hermanos, yo soy un miembro de la iglesia adventista, nací en la iglesia adventista, soy hijo de pastor, soy nieto de pastor. Tengo 33 años en el ministerio. No soy infalible, no creo conocerlo todo, pero dentro de mi experiencia he conocido la iglesia en muchos niveles, he viajado por muchos países y he visto básicamente cómo el trigo y la cizaña crecen, pero no solamente a nivel personal, sino a otros niveles. Y esta tarde yo quiero darles una receta que creo yo es conveniente que todos tengamos. A veces los predicadores no nos queremos meter en ningún tipo de problemas. A mí, como algunos de ustedes me conocen, no me importa mucho este asunto, aunque no crean, también a veces duele lo que a veces le dicen y los insultos que a veces profieren, incluso miembros de iglesia, cuando te insultan así sin conocerte o te emiten un juicio. A veces es difícil recordar lo que el Señor Jesús dice, que somos bienaventurados cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por eso es que muchos predicadores a veces tienen miedo de hablar de las cosas que a veces un servidor menciona. Pero esta tarde siento el peso, la necesidad de poder comentar con ustedes, hablar acerca de este asunto de la cizaña dentro de la iglesia. Un enemigo hizo esto. En Mateo capítulo 13, versículos 24 en adelante, está la famosa parábola del trigo y la cizaña. El Señor Jesús contó una parábola y dijo que el reino de los cielos era semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Todo lo que el Señor Jesús ha hecho es bueno y es bueno en gran manera. El planeta Tierra es bueno en gran manera. El Señor también sembró la iglesia adventista es buena en gran manera. Las creencias de la iglesia, las doctrinas, las 28 doctrinas que tenemos como adventistas del séptimo día son buenas en gran manera, y no hay en las doctrinas ninguna cizaña. Las cizañas vienen en otras cosas que no son precisamente las 28 doctrinas, y de eso es de lo que quiero hablarles. Estamos todos de acuerdo en las 28 doctrinas, no tenemos por qué pelear, y peleamos precisamente porque hay cizaña y a veces hay trigo, y ahí es donde la gente empieza a decir, esto es trigo y esto es cizaña. Quiero de entrada decirles, queridos hermanos, que en esta parábola el Señor de Jesús deja bien claro que no nos toca a nosotros decidir qué es trigo y qué es cizaña, pero bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, dice la palabra del Señor, el versículo 25, vino su enemigo, el enemigo del Señor de la mies, y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces también apareció la cizaña, juntamente con el trigo, ambas cosas. El versículo 27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues ha salido esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, un enemigo, el enemigo de Dios, Satanás, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña se equivoquen y también arranquen el trigo juntamente con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. La siega representa obviamente la venida de Cristo Jesús. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuál es el problema entre el trigo y la cizaña? El problema es que antes de que venga precisamente el trigo, el fruto ya maduro, la cizaña y el trigo se parecen mucho, es casi imperceptible, es muy difícil distinguirlas. Se puede distinguir observándolas muy bien, tomaría demasiado tiempo a veces poder llevarlo a cabo. Dios no ha colocado a los pastores para distinguir entre lo que es el trigo y la cizaña, y si no lo ha hecho con los pastores, mucho menos lo ha hecho con los miembros de iglesia. Y quiero que ustedes vayan entendiendo esto, queridos hermanos. Esta misión no es una misión humana, no es al ser humano el que le toca decidir qué cosa es trigo y qué cosa es cizaña.
Esta historia nos dice que había muchas personas dispuestas a sacar la cizaña del campo del padre de familia, pero sus palabras son bien claras: no quiero que ustedes hagan este trabajo porque ustedes no tienen la capacidad de juzgar y decidir correctamente, no sea que juntamente con el trigo ustedes, pero juntamente con la cizaña, arranquen algo que es trigo. A veces nosotros, en nuestra desesperación por sacar algo que nos parece ser cizaña, juzgamos algo que realmente es trigo, lo juzgamos cizaña. Esta historia, queridos hermanos, no solamente se aplica a personas, y quiero que les quede bien claro que esto que Satanás hizo en la iglesia, estamos hablando precisamente de la iglesia, este trigo y cizaña que ha venido a la iglesia, vamos a ponerlo así, la iglesia adventista de todo el mundo. En la iglesia adventista de todo el mundo, en todas las iglesias, en cada una de las iglesias adventistas de la tierra, hay mucho trigo y también hay mucha cizaña, pero no solamente a nivel personas. No estamos hablando de seres humanos que son cizaña, a lo mejor yo soy una cizaña, no lo sé, espero no serlo. Le pido al Señor que me ayude a modificar y a siempre hacer lo que Él espera y a dar frutos para su honra y su gloria, pero aún así, cada uno de nosotros debería preguntarse, honestamente, ¿soy un trigo, soy una cizaña? Cada uno de los seres humanos deberíamos de preguntar, como dijeron los discípulos cuando el Señor Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar, y algunos dijeron: ¿seré yo maestro? Yo creo que todos deberíamos de preguntarnos también: ¿seré yo la cizaña? ¿Seré yo aquella persona que está llevando adelante una obra que no es de Dios, sino una obra de Satanás? Esa es una pregunta honesta que cada cristiano, cada adventista del séptimo día debería hacerse. Satanás ha sembrado en la iglesia no solamente trigo, Dios no solamente ha sembrado trigo, sino que Satanás no solamente ha sembrado en la iglesia cizaña de personas, también ha sembrado ideas. Satanás está llevando adelante obviamente la agenda del pecado. Él quiere que el pecado entre en la iglesia, pero no solamente que entre el pecado, sino que también entre el mal y que también entre la maldad en la iglesia. Él lo hace a través de muchos disfraces. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Miren, yo que tengo aquí una tabla en la que ponemos una comparación entre el fruto del pecado y el fruto que Dios espera que la iglesia dé. Los frutos del pecado, ¿cuáles son las cosas que el pecado tiene? Si nosotros vamos a morder la fruta del pecado, vamos a tener un sabor. El pecado tiene un sabor especial. Hay cierta alegría, hay cierto gozo en el pecado, hay cierto placer. Por supuesto, hay color y hay belleza en el pecado. Si no hubiera nada de eso, ninguno de nosotros cometería pecado. Y el pecado obviamente es fácil. Pero el final del pecado siempre va a ser, tal y como dice Romanos 6:23, el pecado siempre va a ser muerte, siempre vamos a cosechar dolor con el pecado. Y con este final, con este destino del pecado, muy poca gente cometería el pecado, finalmente va a morir y tener dolor. En cambio, el bien, la bondad, el camino del bien que el Señor ofrece también tiene un sabor, también hay una alegría en hacer el bien, también hay un color y una belleza especial en ser cristiano, y por supuesto hay un placer especial que viene al hacer la voluntad del Señor. También debería ser fácil hacer el bien, también debería ser fácil que nosotros pudiésemos ayudar a otras personas o hacer las cosas que son agradables delante del Señor. Y el final de las cosas buenas siempre va a ser vida y siempre va a ser gozo. De esta forma el bien tendría una superioridad sobre el mal. Pero aquí es donde entra Satanás. Satanás ha tratado de sembrar, ha tratado de llenar de cizaña, tratando de cambiar y modificar las cosas, hacer que el bien no sea tan atractivo como lo es el pecado, que las cosas buenas en la iglesia no sean tan atractivas como son las cosas malas. Y Satanás ha sembrado de todo en el planeta, y no solamente en la tierra, sino también en la iglesia adventista. Satanás ha sembrado, ha metido cizaña en la iglesia, en los seres humanos, personas que son realmente cizañas, personas que están en la iglesia no porque Dios quiera que estén, sino porque el diablo quiere que estén en la iglesia. Eso es algo muy común, pero a nosotros no nos toca decidir quién es quién. A lo mejor nosotros pensamos que una persona realmente es una cizaña, pero el Señor lo está transformando, y esa persona en algún momento se puede transformar en un maravilloso fruto para honra y su gloria. Sin embargo, lo que más me preocupa son las cizañas en la forma de ideas. La iglesia adventista está llena de ideas que no fueron sembradas por Dios, sino sembradas por Satanás, traídas por personas guiadas por Satanás, traídas a la mente no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del diablo. Y esas ideas proliferan dentro de nuestra iglesia.
Y quiero que entiendan que esas ideas son cizaña, puestas allí para estorbar, puestas allí para ser difícil, puestas allí para quitarle todo lo maravilloso de lo que debe ser la iglesia, quitarle todo eso. Y fueron colocadas por Satanás en este lugar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber? Y créanme que no estoy hablando aquí de las 28 doctrinas. Las 28 doctrinas son puro trigo, son puras cosas perfectas, colocadas por el Señor, buenas en gran manera. Estoy hablando de otras cosas, de otras informaciones que se manejan dentro de la iglesia adventista, que realmente son cizaña. Y tenemos que tener cuidado con estas ideas. Muchas de estas ideas son ideas liberales, muy liberales, que realmente son cizaña. Y hay muchas ideas que son conservadoras y que realmente son cizaña. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que preguntarnos, créanme, dentro de la experiencia de un servidor en la iglesia adventista, yo sé que hay muchas ideas liberales en la iglesia y sé que hay muchas ideas conservadoras dentro de la iglesia y sé que todas esas ideas son cizaña y son muy malas y son terribles y causan mucho daño dentro de nuestra iglesia. Y alguien me preguntaría, pastor, ¿cuáles son más peligrosas? ¿Las ideas, la cizaña liberal o la cizaña conservadora? ¿Cuál es más peligrosa? Y yo les voy a decir, queridos hermanos, todo lo que sembró Satanás es muy peligroso extremadamente. En este momento viene entonces la pregunta de los adventistas, ¿cómo podemos nosotros vacunarnos contra esta cizaña? ¿Hay alguna receta en la palabra de Dios para que podamos sobrevivir a estas ideas que Satanás ha implementado dentro de la iglesia? Y esta es la razón por la cual estoy presentando este sermón, es la razón por la cual sentí la necesidad de hablarles de esto. Como les dije, hay cierto sabor, hay cierta alegría en el pecado, hay cierto color, cierta belleza en andar fuera, estar lejos de Dios, en andar en el mundo. Hay sabor, hay alegría, hay cierta color y cierta belleza, pero también hay mucho dolor y hay muerte. El final de vivir fuera de Dios es muerte. Y obviamente esto es lo más fácil, es la manera en la que hemos nacido. Lo que Satanás hace para que no tengamos ningún deseo de estar dentro de la iglesia es que Satanás ha metido la cizaña en la iglesia con el objetivo de quitarle el sabor a la religión, quitarle el sabor a la iglesia adventista. Yo crecí en la iglesia adventista y créemelo que desgraciadamente por la gran cantidad de ideas cizañosas que hay dentro de la iglesia, le han quitado mucho el sabor que la iglesia podría tener. Mucha de la alegría que la iglesia podría tener se ha escapado de nuestra iglesia a causa de las ideas de cizaña que están en muchos de nuestros miembros de iglesia, en muchas de nuestras iglesias. La alegría, el sabor que debería tener la iglesia no lo tiene por causa de la cizaña. Satanás metió la cizaña para quitarle el sabor a la iglesia, para quitarle la alegría al culto de la iglesia, para quitarle el color, para quitarle la belleza, para hacer que no haya placer en la iglesia y para hacer que la iglesia no sea nada fácil, para convertir la iglesia en algo que sea más bien como acostarte en una cama de clavos o como para estarte dando azotes o para irte de rodillas hasta un lugar. La vida cristiana se ha tornado difícil más de lo que realmente es por causa de esa cizaña que Satanás ha metido. Satanás no puede quitar la vida, el final, no puede quitar el gozo de servir a Cristo Jesús, pero sí puede hacer que no haya sabor, sí puede hacer que no haya alegría, sí puede saber que no haya alegría, no haya placer y hacer que sea muy difícil ser adventista. Así que déjenme hablarles acerca de un tipo de cizaña. No tengo mucho tiempo para hablar acerca de la cizaña liberal. Creo que eso es muy fácil de detectar. Todo el mundo lo detectamos rápidamente, aunque algunos batallan mucho. Aquí en Estados Unidos hay muchas iglesias liberales. Hoy voy a hablarles solamente del lado conservador. Y vamos a recordar la cizaña que había en el tiempo de Cristo. Ya en el tiempo de Cristo el pueblo de Dios tenía cizaña. En la persona de los saduceos y los fariseos. Este grupo de personas eran cizañas y sus ideas eran ideas cizañosas, no eran ideas que Dios plantó, eran ideas que Satanás había plantado en sus mentes. Entonces hay que preguntarnos, ¿por qué los fariseos eran como eran? Hagámonos esa pregunta. Piensa por un momento, ¿por qué los fariseos actuaban como actuaban? ¿Y por qué ciertas personas en la iglesia actúan como actúan? ¿Por qué ciertas personas hacen lo que hacen? Por ejemplo, yo sé que terminando este sermón van a comenzar a criticarme. ¿Por qué? ¿Por qué esas personas van a criticar algo que yo voy a predicar con toda limpieza del corazón, con el deseo de ayudar a la iglesia? ¿Por qué las personas de la iglesia inmediatamente se levantan contra algo que, aunque no viene en la Biblia, simplemente no están de acuerdo? ¿Por qué los fariseos son como son? ¿Por qué los fariseos eran como eran en tiempo de Cristo?
¿Por qué los seres humanos no nos damos cuenta cuando estamos equivocados, que estamos equivocados? ¿Por qué los fariseos en tiempo de Jesús no se daban cuenta que estaban equivocados? Otra pregunta, ¿era Jesús como ellos? ¿Era Jesús como los fariseos? ¿Era Jesús un puritano? ¿Qué quiere decir un puritano? Un puritano es una persona que a cada momento de su vida quiere no solamente él ser puro, sino que quiere que todos los demás sean puros. Y eso es algo curioso. Aunque Dios quiere que eso sea, Dios no te ha pedido que seas un metiche en la vida de los demás. Los seres humanos no tenemos por qué meternos en la vida de los demás y exigir que los demás sean puros. ¿Era Jesús un puritano? ¿Había diferencia entre Jesús y los fariseos? Y las que sabemos es que obviamente había mucha diferencia entre Jesús y los fariseos. Ahora, ¿cómo es que Jesús actuaba? ¿A quién queremos tú y yo emular? ¿A quién queremos imitar? ¿Queremos imitar a los fariseos del tiempo de Cristo? ¿O queremos imitar a los publicanos, a las rameras y a aquellos del pueblo de Dios que andaban del lado liberal? ¿O realmente a quién queremos imitar? ¿Queremos emular a Cristo Jesús? Tenemos que recordar entonces cómo es que Jesús era. Miren lo que dice Elena G. de White en la carta 2 del 28 de agosto de 1878. Dice, en toda época, hablando obviamente desde Cristo hasta el día de hoy, desde que Cristo estuvo entre los hombres, han habido quienes, aunque han profesado creer en su nombre, dice Elena G. de White, han manifestado una actitud exclusivista o una preeminencia farisaica. La idea de preeminencia farisaica es el deseo o la idea de que tú eres mejor o te piensas que eres mejor o que sabes más que otros. Pero jamás han sido una bendición para sus semejantes. Qué curioso es que Elena G. de White utiliza la palabra jamás han sido una bendición para sus semejantes. Pregunto, querido hermano, ¿tú sientes que eres una bendición para los demás? Habría de preguntarte si realmente eres una bendición o eres una maldición. Yo me lo pregunto, yo soy un pastor y he predicado en muchos lugares, mucha gente me invita a predicar. Créemelo que yo me pregunto siempre si lo que voy a predicar es de bendición o si es de bendición para mí. Muchas veces, queridos hermanos, yo no quiero predicar a veces algunas cosas que tengo que sé, pero hay un ardor en mi mente, dice dilo, dilo, dilo. ¿Y qué me pasa? Pues me apedrean y me hacen un montón de cosas, pero bueno. Jamás, dice la palabra de Dios, han sido una bendición para sus semejantes. No han encontrado, dice Elena G. de White, una excusa en la vida de Cristo para su fanatismo y su justicia propia. Porque su carácter, al hablar de Jesús, Jesús era abierto y era benéfico. ¿Qué quiere decir abierto? Abierto quiere decir que algunas cosas que otras personas no recibirían, Jesús las recibía. Jesús aceptaba, alguien venía y le decía, Señor, te puedo cantar tal, y le cantaba algo y la persona, Jesús lo aceptaba, se reía con ellos. Tan abierto era que Jesús contó la historia de un hombre que se murió y se fue al cielo después de muerto. Tan abierto era Jesús que contó una historia de un hombre que se murió y se fue al infierno, y nosotros sabemos que esa es una mentira espiritista. Tan abierto era Jesús que escuchó una historia en la cual había una gran mentira diabólica que desgraciadamente mucha gente cree, cuando te mueres te vas al cielo y cuando te mueres te vas al infierno. Bueno, Jesús contó una historia en la cual se encontraba una historia así, encontró una gran bendición en esa historia. Así era de abierto Jesús a escuchar cosas que para nosotros serían basura, para él no eran tan basura, había cosas maravillosas ahí. Su carácter era abierto y benéfico. Hubiera sido, dice Elena G. de White, Jesús hubiera sido excluido de toda orden monástica de la tierra, porque habría traspasado sus reglamentos. Los seres humanos queremos poner reglas que Jesús no puso, queremos hacer cosas que Jesús nunca estaría de acuerdo, las queremos ir más allá de los reglamentos que Jesús colocó. Eso ha sido todo el tiempo, a través de todas las épocas. ¿Quién los ha guiado? ¿Quién ha llevado a estas personas a ser así? Pues no es otro más que Satanás, el espíritu de fanatismo guiado por un demonio. Este fanatismo Jesús no lo comparte, desgraciadamente ha entrado en el seno de nuestra iglesia. Jesús hubiera sido excluido de toda orden monástica de la tierra porque había traspasado sus reglamentos. En toda iglesia, dice Elena G. de White, créemelo, en toda iglesia, estamos hablando de todas las iglesias adventistas del planeta Tierra, en toda iglesia y en cada organización religiosa se pueden encontrar lunáticos. ¿Qué quiere decir lunáticos? Lunáticos quiere decir locos, que lo habrían acusado por su generosidad y misericordia. Curioso, habrían encontrado defectos en Jesús
como los fariseos lo encontraban. Deberían, dice, tomar como modelo y como fuente de autoridad la inspiradora vida social de Cristo. Queridos hermanos, Jesús era, te lo voy a decir en términos mexicanos, Jesús era a todo dar. ¿Pueden decir de ti lo mismo los miembros de tu iglesia? ¿O te tienen miedo porque eres un azotador? Piénsalo por un momento. Y si la respuesta es, me tienen miedo, fíjate que a mucha gente de la iglesia aquí en Richardson me tienen miedo. Y eso me lo han dicho varios. Y me doy cuenta porque en vez de hablarme a mí, le hablan a mi esposa. Entonces como que tienen miedo de consultarme, tienen miedo de venir conmigo porque piensan que yo los voy a azotar como un fariseo. Y créeme lo que debo cambiar. Así que deben cambiar ustedes también. Dice aquí, resultado de acariciar tendencias defectuosas. ¿De dónde? ¿Por qué eran así? Mira lo que dice la hermana White. Todo viene como resultado de acariciar tendencias defectuosas, tendencias que traemos desgraciadamente defectuosas. Hay algunos que no escucharán, cerramos nuestros oídos porque somos más listos que cualquier persona que nos venga a dar un consejo. Sabes que la Biblia dice que el necio es más sabio que 7 personas que les vengan a dar consejo. Hay personas que no van a cambiar hoy, ni pasado, ni mañana, y si viniera un ángel del cielo tampoco cambiarían porque son más listos que Dios. Por eso dice aquí, hay algunos que no escucharán. Por tanto tiempo escogieron seguir sus propios caminos y su propia sabiduría, así como Judas. Por tanto tiempo acariciaron sus tendencias defectuosas de carácter, heredadas y cultivadas, que están ciegos. Y no hay peor ciego, hermano, que el que no puede ver. Y no pueden ver muy lejos. Y entonces aquí en azul más fuerte, ¿qué pasa con estas personas? Pervierten los principios. Sí, hay principios en la Biblia, pero una cosa es el principio como lo dice la Biblia y otro es el principio como tú lo dices. Tú agregas cosas que el principio no dice y haces que el principio sea no como dice la Biblia, sino como tú crees que es. Por eso dice allí, pervierten los principios. Establecen normas falsas. ¿Qué quieres una norma falsa? Una norma que no existe, tú la conviertes en una norma. Preparan pruebas que no llevan la firma del cielo. Ahora resulta que ciertos cristianos o que ciertas personas no son cristianos nada más porque no llevan las pruebas que tú dices que deben existir, pero que nada más existen en tu cabeza. Dice, algunos de ellos mismos se jactan en el Señor de que son un pueblo que hace justicia y no descuida los mandatos de Dios. Qué curioso. El Ellen G. White dice que esas personas nunca han sido una bendición. Queridos hermanos, pregúntate por el amor del Señor, ¿soy en realidad una cizaña? ¿Soy en realidad un fariseo azotador? ¿Soy en realidad un instrumento de Satanás en vez de ser un instrumento del Señor? ¿Estoy privado de una actitud mental saludable? Mira lo que dice la hermana White, privados de una actitud mental saludable, los que caen en las trampas de Satanás no han llegado a tener una actitud mental saludable. Están deslumbrados, se creen importantes y autosuficientes. Curioso. Dice el Espíritu de Profecía, con cuánto dolor los mira el Señor y escucha sus engreídas palabras de vanidad. ¿Saben una cosa bien curiosa? Una cosa que me parece muy engreída es tener la capacidad de decir qué cosa le gusta a Dios y qué cosa no le gusta a Dios. Y estoy hablando de cosas que no están en la Biblia, porque hay cosas que están en la Biblia. Hacer la voluntad del Señor obviamente le agrada, pero cuando llegan las personas y empiezan a decir cosas que no están en la Biblia y dicen, es que esto es lo que le agrada al Señor, como decir, a Dios le gusta cierta música. ¿Y cómo puedes tú saber qué música le gusta a Dios? Eso me parece muy engreído. Yo necesitaría que el Señor viniera y me dijera, mira, esta es la música que a mí me gusta. Pero qué curioso es, a veces así es la cosa. Por eso dice aquí, se creen importantes y autosuficientes. Con cuánto dolor los mira el Señor y escucha sus engreídas palabras de vanidad. Están, dice, hinchados de orgullo. El enemigo se asombra de que hayan caído cautivos con tanta facilidad. Y luego dice el Espíritu de Profecía más, que nadie engañe a su propia alma en este asunto. No nos engañemos, querido hermano, no nos engañemos. Hay que tener cuidado. Yo me pregunto cada vez en mi vida, cada paso en mi vida, ¿seré, Señor, yo? ¿Seré yo la cizaña? ¿Seré yo el que está mal? ¿Seré yo que lo que estoy haciendo en vez de traer alabanza y gloria y edificación está trayendo desgracia y oprobio a tu iglesia?
Dice, si albergáis orgullo, estima propia, un amor a la supremacía, vanagloria, ambición, impía, murmuración, descontento, amargura, maledicencia, mentira, engaño, calumnia, ¿no tenéis a Cristo morando en vuestro corazón? Y la evidencia muestra que tenéis la mente y el carácter de Satanás. Todas estas cosas que albergamos, queridos hermanos, van a dar un fruto. Satanás va a utilizar estos pecados que acabo de leer, los va a utilizar para meter cizaña en la iglesia. A través de nosotros, aquellos que albergan orgullo, aquellos que albergan estima propia, aquellos que tienen un amor a la supremacía, que quieren ser líderes en la iglesia, que quieren ser más que los demás, que quieren mandar a los demás, que tienen cierta ambición impía y que siempre están murmurando y que tienen un descontento, una amargura, un deseo de hacer que la gente los siga. ¿Saben qué va a pasar? Satanás los va a dominar y los va a utilizar para meter cizaña en la iglesia. Dice, no el de Cristo, quien era manso y era humilde de corazón. Debéis tener un carácter cristiano que permanezca firme. Podéis tener buenas intenciones. Pastor, es que nosotros queremos el bien de la iglesia. No es suficiente querer el bien de la iglesia, no es suficiente. Podéis tener, dice, buenas intenciones y buenos impulsos. Podéis hablar la verdad en forma comprensible, pero no sois idóneos para el reino de los cielos. Hay en vuestro carácter material vil, que destruye el valor del oro. No habéis alcanzado la norma. La impresión de lo divino no está sobre vosotros. El horno de fuego os consumirá. Dice, consumiría porque sois oro indigno y falsificado. Debe haber conversiones cabales entre aquellos que pretenden conocer la verdad, o de otra manera caerán en el día de la prueba. Estos están testimonios para los ministros, página 560. En el tiempo de Cristo, los fariseos podían criticar hasta Cristo Jesús. Entonces es curioso que los criticones, queridos hermanos, cuando hay alguien que critica, acaban de escuchar un maravilloso tema, acaban de escuchar alguna maravillosa música y pueden encontrarle alguna cosa que criticar, manifiestan el carácter no de Jesús, sino el carácter de Satanás mismo. ¿Quién es el criticón? Es Jesús. A Jesús le encontraban defectos. ¿Sabes lo que decían de Jesús? Decían que era un bastardo, decían que era un glotón, que era un bebedor de vino, que era un amigo de publicanos y pecadores, que usaba el poder del diablo, que estaba endemoniado, que estaba loco. Decían que era un samaritano, que era un pecador, que no guardaba el sábado, que era un blasfemo, que era un engañador, que era un ignorante, que era un mentiroso, que era un galileo, que nadie le importaba, nadie importante creía en él, que solamente los ignorantes y los malditos lo seguían, que era un reo de muerte, que era peor que Barrabás, que era un enemigo de la ley, que quería destruir el templo, que iba a destruir a Israel. Todas estas cosas, lo prediqué por ahí un sermón que se llamaba Los defectos de Cristo, en la que todos los fariseos y los saduceos encontraban defectos en Jesús. Y es curioso que en la iglesia hay personas que se la pasan buscando defectos en el predicador, se la pasan buscando defectos en los líderes de la iglesia, se la pasan buscando defectos en el que cantó, el que no hizo. Querido hermano, párate, detente por un momento y piensa, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo? ¿La agenda de quién estás llevando adelante? Miren, esta cizaña ha entrado en la iglesia. ¿Y sabes qué ha hecho? Ha convertido al sábado lo ha convertido en el peor día de la semana. Tenemos tantas ideas cizañosas en nuestra cabeza que hemos convertido al sábado en un día en el que tienes que estar sentado leyendo a la hermana White. Hacemos que nuestros niños no pueden ni brincar ni saltar, no hacen nada en todo el día, están aburridos ahí sentados en el sillón de la casa, y luego todavía tenemos el atrevimiento de decirles que es el mejor día de la semana, el día feliz, como le llamamos. A través de nuestra cizaña hacemos que en la iglesia ya mejor no cantamos, ya mejor no hacemos nada, porque la única música que algunas personas creen que se debe cantar es la música que está en el himnario. Si supieran que la música que está en el himnario, el 75% de los himnos del himnario adventista fueron compuestos por personas que no guardaban el sábado y que no eran adventistas. Y hoy en día la gente se levanta contra ese cantante porque ese no es adventista. Y déjame decirte que el 75% de nuestros himnos fueron compuestos por personas no adventistas. Hay en nuestro himnario adventista cosas que fueron música de taberna. Hay cosas en nuestro himnario que están muy mal escritos y que tienen y dicen cosas que no deberían decir
desgraciadamente no hemos seguido bien las leyes musicales. Te voy a poner un ejemplo. Cuando decimos ya maté hoy, no es ya maté hoy, decimos ya maté hoy. Y realmente, ¿qué estamos cantando cuando decimos ya maté hoy? Imagínate. Ese tipo de cosas nosotros no nos damos cuenta que están en nuestro himno adventista. Pero bueno, solamente se puede criticar lo de afuera y no lo de adentro. Pensamos, no tenemos juegos, atacamos la adoración, no hay diversiones en la iglesia, no puede haber ningún tipo de celebración, porque todas las celebraciones, sean las cuales sean, son malas. Y hemos metido toda esta cizaña dentro de la iglesia. ¿De dónde salió? ¿Y sabes para qué? Para que no haya sabor, para que no haya alegría, para que no haya color y belleza, para que no haya placer en la iglesia y para que no sea fácil ser adventista. Y te hago una pregunta. Yo sé que el camino es angosto, sé que es difícil, créemelo. Yo soy un adventista de nacimiento, soy hijo de pastor, soy nieto de pastor, crecí en esta iglesia, he leído el Espíritu de Profecía, me considero conservador, conozco más iglesias que la gran mayoría de los que me están siguiendo en este momento a través de los medios. Y créeme que lo único que estamos haciendo es la obra de Satanás. Mira lo que dice Eclesiastés 7:16. Piensen por un momento, ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué el Señor colocó un versículo como este en la palabra de Dios? Y lo puse en varias versiones, porque lo podríamos leer en el original, pero aquí tenemos varias versiones, hay varias. Dice Eclesiastés 7:16, no seas demasiado justo. ¿Qué, Señor? ¿Qué me dices? ¿Que no sea qué? Demasiado justo. Pues no quieres tú que sea justo. Sí, pero no seas demasiado justo. Sé justo, pero no demasiado justo. Ni seas sabio en exceso. ¿Para qué has de destruirte? Dice, Señor, pues entonces, pero ¿cómo se puede ser demasiado justo? Realmente la mejor traducción, lo que me gusta más, es la del Biblia del Jubileo 2000 o la de las Sagradas Escrituras de 1569. Mira cómo dice ahí, no seas demasiado legalista. Un legalista es aquella persona que quiere que todo se haga de acuerdo a tus normas de legalidad, ni muy sabio en tus propios ojos. Queridos hermanos, nosotros no somos Dios. Hay que tener cuidado de que nuestros propios ojos sean la regla para la vida de los demás. A lo mejor estás equivocado, ten cuidado. Por eso dice ahí, no seas muy sabio en tus propios ojos. ¿Por qué te vas a destruir? El Señor Jesús era muy diferente a los fariseos. Jesús era muy diferente a los saduceos. Jesús era muy diferente a todos los seres humanos. Había una característica especial en Jesús. Y en Juan 8:15 Jesús dijo algo muy interesante acerca de sí mismo. Dice, vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Otra vez, yo no juzgo a nadie. Cuando tú dices, eso que usted está haciendo está mal, ya estás juzgando. A menos que sea la transgresión de uno de los 10 mandamientos, que esté matando, robando o adulterando, entonces podrías decir que lo que está haciendo está mal. Pero si está haciendo algo que no está exactamente en los 10 mandamientos, entonces tienes que tener cuidado de juzgar si lo que estás diciendo está bien o está mal. Jesús no juzga a nadie. A mí me dicen, pastor, es que la manera en la que usted interpreta las profecías es tan mal. Ten cuidado de juzgar. A lo mejor lo que estoy diciendo está bien y el que está mal eres tú. Por eso que tienes que tener cuidado de juzgar. ¿Para qué? Pues para ser como Jesús. Jesús no juzgaba a nadie. El Señor Jesús le dijo a una mujer a la que todos le decían que estaba haciendo mal, y fíjate que sí estaba haciendo mal porque estaba durmiendo con un hombre que no era su esposo y la encontraron en el acto. Y aún a ella el Señor Jesús no se atrevió a reprenderla, solamente le dijo, ni yo te condeno. Y estoy seguro que esa mujer no se sentía condenada por Jesús, se sentía amada por Jesús, se sentía respaldada por Jesús. No necesitaba que Jesús le dijera, oye, esto que estás haciendo está mal. No necesitaba que le reprendiera, ella sabía lo que estaba mal. ¿Y sabes qué? Sí le dijo, vete y no peques más. Pero el Señor Jesús no la condenó. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros no nos damos cuenta, queridos hermanos, que no te toca a ti decirle a la hermana que la falda la trae muy corta. No te toca a ti decirle, hermana, usted anda muy pintada, parece payaso. No te toca a ti decirle a ese muchacho, oye, de esa música que tú presentaste es del diablo. No te toca a ti. ¿Sabes a quién le toca? Le toca al Espíritu Santo. Y es algo que los pastores hemos entendido a la buena y a la mala. Créemelo, a lo largo de mis
33 años del ministerio y en mi vida cristiana, me he dado cuenta que realmente yo presumo al tratar de ocupar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que fue enviado, de acuerdo a San Juan 14:26, a enseñar. Es el que fue enviado a recordar. Es el que fue enviado a convencernos de pecado. Fíjate bien. Es el que fue enviado para guiarnos a la verdad. Es el que fue enviado para hacernos saber lo que vendrá. Una cosa es pararte aquí al frente y decir lo que tú crees que es verdad. Y otra cosa es ir con una persona personalmente y decirle, oye, estás mal. ¿Sabes qué? Es curioso que a veces la gente se siente con plena libertad de decir lo que está bien, está mal, abiertamente, en público, y se les olvida lo que dice Mateo 18. El Señor Jesús estableció bien claras las pautas. Mateo 18 es ve con él primero, y si no puedes ir con él primero, pues entonces no vayas. No vayas. Mateo 18 dice ve con él primero. Si tú ves que alguien está haciendo algo que tú crees que está haciendo mal, ve y habla con él. Y si lo arreglas con él, ahí debe morir. No debes andarlo comentando con nadie más. Lean todo lo que el Señor Jesús dijo acerca de Mateo 18. Ve con él primero. Incluso cuando ves que tu hermano está pecando, cuando está haciendo algo muy malo, en vez de andarlo comentando con los demás, deberíamos ir a hablar con él. Y luego, si la persona se arregló con él, entonces debemos enterrarlo. Antes de avergonzar a una persona públicamente, antes de presentar nuestras creencias o lo que nosotros creemos que está bien. No estoy diciendo que sea un escrito está, hermano. Si está escrito, pues no hay ni vuelta. Si la Biblia dice, por ejemplo, no te unas en yugo desigual con los infieles, pues sí dice, o sea, si alguien se quiere casar con alguien de afuera, la Biblia dice bien claramente. Pero hay cosas que la Biblia no dice claramente, en las que tenemos que tener cuidado de expresar nuestra opinión, porque a veces nuestra opinión o lo que nosotros creemos no es de Dios, sino que viene de Satanás y automáticamente se convierte en cizaña. Y tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo realmente es de Dios, y si no es de Dios, entonces es cizaña. Miren, ¿qué debemos hacer bíblicamente cuando hay desacuerdos en la iglesia en cuanto a la música, por ejemplo? Porque desgraciadamente yo pego mi oído en la Biblia y no escucho música, no escucho ningún ritmo, no escucho. Veo principios, pero ¿cómo se aplican los principios? Pues ya va a haber criterios, uno va a ser tu criterio, otro va a ser mi criterio. Y ahí es donde vamos a empezar a tener dificultades. Cuando viene el asunto de las fiestas, que si alguien va a celebrar Navidad o no, y empiezan todos a decir eso es del diablo, bueno, ¿por qué dices tú que es del diablo? Yo no creo que sea así. Entonces ya tenemos diferencias de opinión. No está en las 28 creencias, en eso estamos todos de acuerdo. Pero entonces empiezan a decir, ¿por qué en esa iglesia pusieron pino y por qué no? Y empieza todos la guerra. Ya sé que ahorita me van a satanizar, pero no importa. Y entonces empieza la gente a decir, es que eso, bueno, déjame decirte, ¿qué se debe hacer bíblicamente? ¿Qué se debe hacer cuando no estamos de acuerdo en las opiniones? ¿Qué cuando alguien dice eso es negro y alguien dice es blanco? ¿Qué cuando alguien dice esa música o ese cantante está bien, ese cantante está mal? ¿Qué cuando alguien dice es que esa fiesta no se debe celebrar, está así? ¿Qué cuando alguien dice se deben poner las quinceañeras o no? Cuando alguien viene y te dice todo ese tipo de discusiones que no están muy claras en la Biblia, porque no hay una así dice Jehová, ni un escrito está, y algunos van y me buscan textos de la hermana White y yo los leo y los entiendo muy diferente como ellos los entienden. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la preeminencia lo dice la palabra de Dios, Romanos 14. Y algunos dicen, pastor, es que Romanos 14 está muy difícil de entender. Bueno, aquí se los puse simplificado. Y aquí encuentro 14 principios en Romanos 14 acerca de lo que los cristianos de todas las iglesias de la tierra deberíamos hacer cuando hay todo este tipo de opiniones divergentes en cuanto a cosas que no están en una así dice Jehová. Por ejemplo, número 1, no debemos contender sobre opiniones. ¿Esta opinión? Es que este cantante no se debe oír. Alguien me dirá, Marcos Witt no se debe oír porque es del mundo. Bueno, pues déjame decirte que la iglesia adventista ya puso un himno de Marcos Witt en el himnario de los jóvenes, puso Renuévame como uno de los himnos del himnario de los jóvenes, escrito por Marcos Witt. ¿Y qué vas a hacer? Pues peleate con todos que lo pusieron. Y van a decir, no, ahí están pecando, es apostasía. Es tu opinión. Y es la opinión de muchos líderes de la iglesia, distinta a la tuya. Entonces no debemos contender sobre opiniones. Fíjate bien lo que dice ahí, no contender sobre opiniones. Versículo 1 de Romanos 14. Número 2, no debes juzgar al que lo puso o al que no lo puso, y tampoco debes menospreciar al que cree de una manera o al que cree de otra. Eso está en el versículo 3 de Romanos 14. Número 3, cuando la persona va a hacer algo en la iglesia, esa persona debe estar plenamente convencido. Dios no acepta que una persona que sabe hacer algo no lo hace. Dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Créemelo, querido hermano.
que yo vengo a este lugar a predicarte porque creo que lo que estoy haciendo es correcto. Si yo supiera que lo que estoy haciendo no es correcto, yo tendría miedo de hacerlo, porque le tengo temor al Señor. Por eso dice ahí, debes estar plenamente convencido. ¿Puedo estar equivocado? Sí, pero todavía el Señor no me lo ha mostrado. Cuando venga el momento que el Señor me lo muestre, entonces me voy a hacer a un lado y no voy a hacerlo más. Pero en este momento creo y estoy plenamente convencido de lo que estoy diciendo. Número 4, debes hacerlo todo para el Señor. O sea, no con la idea de ser grande, no con la idea de mostrar que eres tú, sabes más que otro, no. Debes hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Como dice, si pues como eso veis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Número 5, debemos reconocer que hay ciertas cosas que para unos son malas y para otros no. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que para unos son malas y no necesariamente para todos son malas. Para unos son malas y para otros no. ¿En dónde está eso? Eso está en Romanos 14, 5 al 7. Léelo con tranquilidad en tu casa. Y en Romanos 14, 14. El principio que está detrás de todos esos versículos es: hay ciertas cosas que para una persona son malas y para otra no. Entonces tú no puedes prohibirle a una persona que para él no es mala, no tienes el derecho a prohibírselo. Ten cuidado de hacer algo que no te mandó Dios. Número 6, de acuerdo a Romanos 14, no debes poner tropiezo u ocasión de caer con aquello que haces. Por eso es que algunas cosas que yo hago, no las voy a hacer delante de ustedes nunca, porque sé que para ustedes pueden ser tropiezo o ocasión de caer. Hay cosas que a una persona le van a hacer mucho daño, así que mejor no las vamos a hacer. En el versículo 14, el principio detrás de ahí, dice en el versículo 7, hay una frase que San Pablo dijo que nosotros podríamos decir: esto es herejía. Pero querido hermano, este es San Pablo escribiendo, y lo que dice San Pablo, queridos hermanos, yo creo que es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo San Pablo? En la frase número 7 dice ahí: nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué dijo? Dijo: nada es inmundo en sí mismo. ¿De qué rayos está hablando San Pablo al decir que nada es inmundo en sí mismo? ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando de que todo lo que hay en este planeta fue creado por Dios. ¿Y sabes qué dijo el Señor después de que lo creó? Que era bueno, ¿en qué? En gran manera. Mira, pastor, ¿el sexo es malo? Pues el sexo no es malo, querido hermano, el sexo lo hizo Dios. Ahora, ¿que se puede pervertir? Pues sí, pues todo se puede pervertir. Por eso es que dice Pablo: nada hay inmundo en sí mismo. Se puede pervertir, pero nada hay inmundo en sí mismo. Ni el ritmo, tampoco. Las músicas, porque hay mucha gente que me dice: pastor, ese instrumento es del diablo. Pues, ¿qué está diciendo el San Pablo? Nada hay inmundo en sí mismo. 8. Así que tienes que tener cuidado de llamar inmundo a algo que realmente no es inmundo. La frase 8, o el principio 8 que encuentro en Romanos 14, es: debemos actuar siempre con amor. ¿Qué dije? Debemos actuar siempre con amor. Entonces en Romanos 14 yo te estoy leyendo los principios que yo encuentro de conducta que debemos seguir para no equivocarnos. El principio número 9 que encuentro es: debemos buscar la paz, debemos buscar el gozo, la justicia y la edificación. Cuando alguien está predicando y tú criticas lo que predicó porque es tu opinión, ¿qué se produce? Se produce paz, se produce gozo, se produce armonía. Entonces dice aquí: debes buscar la paz, debes buscar el gozo, debes buscar la justicia y la edificación. Eso está en el versículo 17 al 19. Todas las personas tienen derecho a presentar su opinión. El 10, no sea vituperado algo que te hace bien. ¿Qué quiere decir? No sea vituperado algo que te hace bien. Por ejemplo, puede haber una fiesta o alguna reunión que hace la iglesia que a cierto grupo de personas les parece mal, pero para otros es una bendición. Para otras personas resulta una gran bendición, como dice la hermana Juay. La hermana Juay dice, por ejemplo, que la Navidad resulta en gran bendición para muchos. Ella lo dice, resulta en gran bendición. Dice, es posible hacer de ella una gran bendición. Entonces resulta en bendición para muchos. Para mí en lo personal ha sido una gran bendición, créeme, una gran bendición. Pero hay un montón de gente que vitupera esa situación, y algo que ha resultado para mí en gran bendición,
La gente lo vitupera. Cierta música, ciertas cosas para mí han sido una gran bendición, pero a veces la cizaña de la iglesia lo vitupera. Y San Pablo dice, no permitas que sea vituperado algo que te ha hecho bien a ti. Interesante. Así que, querido hermano, si algo te ha hecho bien, si algo te ha elevado el Señor, si algo ha sido bondadoso, como dice Filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa, si ha sido digno de alabanza, si te ha edificado, si ha sido bueno para ti, querido hermano, que no te vituperen, no permitas que se te metan en la mente y que te hagan sentir mal por algo que ha sido bendición para ti. Por eso ahí no se ha vituperado algo que te ha hecho bien. Está en el versículo 16 de Romanos 14, 16. El principio número 11 que encuentro es el que sirve en esto, o sea, alguien que sirve en no criticar, en no juzgar, en no contender, en no hacer, en guardar todos estos principios, esa persona es aprobada por Dios, de acuerdo al versículo 18 de Romanos 14. El número 12 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de estas cosas. Estas cosas que no nos ponemos de acuerdo, querido hermano, no las vuelvas causa de destrucción de nuestra iglesia. Si las estás volviendo causa de destrucción, pregúntate realmente quién te está dirigiendo. No puede ser el Señor. Por eso encuentras en el 13, no hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y ahorita voy a hablar de esto, el principio número 13. Y el 14, hacerlo todo con limpia conciencia. Eso quiere decir que si tú sientes que está mal lo que estás haciendo, no lo debes hacer. Pero si no te sientes mal con lo que estás haciendo, querido hermano, no te sientas mal, hazlo. El Señor te está dando libertad, hacerlo todo con limpia conciencia. Eso está en el versículo 22 y 23 de Romanos 14. Pero voy a hablar del número 13. El número 13, y lo puse ahí como el famoso de la mala suerte, porque el 13, de acuerdo a muchos, es el número de la mala suerte. Pero eso nada más es suerte, no crean que lo puse ahí porque sí. Dice, no hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. Dice, no, pastor, es que nosotros nos ofendemos si ponen el pinito. Es que nosotros nos ofendemos si ustedes ponen esa música. Es que nosotros nos ofendemos. Y entonces yo he viajado por un montón de países y me encuentro que las iglesias que han sido infiltradas por la cizaña conservadora, acuérdense que no estoy hablando de la cizaña liberal, porque también hay cizaña liberal, aquí hay una música terrible en ciertos lugares, hay una gente que baila cuando están así, y eso, yo no estoy de acuerdo, también es cizaña y también está muy mal, pero me encuentro en muchos lugares en la otra cizaña, la cizaña conservadora, la cizaña de los fariseos, la cizaña de los saduceos, y en otro lugar me encuentro la cizaña de los publicanos y los pecadores que también han infiltrado a la iglesia y que también Satanás ha traído al seno de nuestra iglesia, de los dos lados. Dicen, pastores, que aquí no se ofenden. Estas personas, si ponemos esto, se ofenden, se hace un problema, se hace una... Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando hay locos metidos en la iglesia? ¿Qué debemos hacer con esos locos? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, veamos lo que dice el escrito está. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a eso, pues no les ha amanecido. En San Juan 17:15 Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor no quiere que salgamos del planeta Tierra y nos vayamos ya al cielo desde aquí. Obviamente estamos en la tierra, obviamente todavía hay cosas aquí en la tierra que tenemos que enfrentar. Pastor, podemos ver tal programa de televisión, podemos hacer tal cosa, podemos... No, pastor, es que todo eso está mal, no debemos tener televisión, no debes ver, no debes entrar a internet, no debes hacer aquí, no debes hacer allá. Y la gente te pone un montón de leyes que el Señor Jesús no dijo, Jesús nos puso 10 mandamientos, nosotros queremos hacer más de lo que los 10 mandamientos nos ponen. ¿Qué debemos hacer con los locos y los enemigos que están metidos en la iglesia? Bueno, yo encuentro la respuesta en Colosenses 2, 16 al 23. Colosenses 2, 16 en adelante, el apóstol Pablo dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que ustedes comen o beben, o por lo que ustedes hacen, o porque celebran o no, dice el apóstol Pablo, porque ustedes celebran o no ciertos días. Ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, dice San Pablo. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religión abnegación o en culto a los ángeles, una religión de abnegación, que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. No permitan, no dejen que esas personas que quieren que la iglesia sea extrema, triunfen. ¿De qué estoy hablando? Miren, queridos hermanos, en la iglesia hay, vamos a poner 100 personas.
De esas 100 personas, ¿quiénes son las que se oponen a ese tipo de celebraciones o a ese tipo de cosas? ¿Quiénes son? Y te vas a encontrar 3 o 4. Y ellos siempre dicen, es que nosotros somos los santificados, nosotros somos los que estamos cerca de Dios, somos los ni uno de cada 20 que se van a salvar cuando Jesús venga, que van a estar listos para las pruebas finales. Eso es lo que ellos creen. Que ellos son los, como dice la hermana White, no hay ni uno de aquellos cuyos nombres están escritos en la Biblia, ni uno de cada 20 de cuyos nombres están escritos en el libro de la iglesia se encuentra listo para terminar su vida en este mundo y no estaría sin Dios cuando vinieran las pruebas finales. Y esas personas se sienten que son parte de esos ni uno de cada 20, como si ellos fueran los únicos de toda la iglesia que se van a salvar. Créeme, querido hermano, que la iglesia todavía la dirige el Espíritu Santo. La iglesia todavía la dirige el Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia no van a ir y te van a llevar a la transgresión de los mandamientos. Hay 100 personas en la iglesia. ¿Y sabes para qué sirven las votaciones? Para saber qué piensa la iglesia. ¿Sabes qué fue lo que hicieron con el asunto de la ordenación de la mujer y nos estábamos todos peleando? Lo llevaron a un congreso. Lo llevaron a votar, a ver qué pensaba la iglesia. Igual debe ocurrir en la iglesia. La iglesia no debe hacer lo que los extremos creen, ni lo que cree el extremo liberal, ni lo que cree el extremo conservador. Deben hacer lo que la mayoría cree. Por eso dice ahí, no permitas que estas personas los condenen. Es que esto condenan, me estás ofendiendo. Sí, pero es que tú eres la cizaña que el diablo metió en la iglesia. Ten cuidado. Así que no dejen, dice el apóstol Pablo, que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación. Y ahora, como yo soy abnegado y como yo me he apartado de eso, quiero que todos se aparten de eso, igual que yo. O en culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Es que nosotros sabemos cosas que ustedes no saben. Qué curioso. Su mente pecaminosa, dice el apóstol Pablo, los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo. En Gálatas 5:3 el apóstol Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No permitas que la libertad que te da el Espíritu Santo la utilices tú para hacer algo que tú sabes que está mal y traerlo al seno de la iglesia. Eso también está mal. Esa es la manera en la que Satanás mete la cizaña liberal en la iglesia. Cuando tú permites que algo que a ti te gusta, de acuerdo a tu carne, venga entonces a la iglesia. Aquí vienen algunos y dicen, es que a ustedes en la carne les gusta, hermanos. La música Dios la creó para que nos gustara. ¿Qué creías? O sea, ¿qué se trata? ¿Que cantemos pura música que no nos gusta? Es curioso, o sea, no podemos decir, es que eso que te gusta es del diablo. No, cuidado, no siempre es así, hay que tener cuidado. Si fue de bendición para mí y me acercó al Señor, yo creo que el Espíritu Santo me habla también a mí como cualquiera de nosotros. Por eso es que dice ahí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, dice el apóstol Pablo, por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, dice Pablo, y os coméis unos a otros, nada más porque no están de acuerdo, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu. Queridos hermanos, estas cosas, el que lo dirige, el que ilumina, el que lleva a una persona al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo sea Dios. Dejen que el Espíritu Santo guíe, dejen que el Espíritu Santo diga. Dicen, pastor, es que usted está permitiendo que el pecado venga. Yo no estoy. Yo predico lo que es verdad y predico lo que estoy convencido. Y también dejo que el Espíritu Santo haga su trabajo en las personas. Créeme, personas que llegan con aretes a la iglesia, después de un tiempo se los quitan. Créeme, las muchachitas que andan con faldas cortitas se las van a bajar más abajo para que les queden largos vestidos. Vas a encontrar que aquellas personas que llegan todos pintados a la iglesia dejan de pintarse. Dios guía, el Espíritu Santo guía. No necesitan personas que se conviertan en los ayos para llevarlos a Cristo. Por eso dice aquí, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Permite que el Espíritu Santo te guíe y no satisfagas los deseos de la carne. Pero pastor, es que hay mucha gente que tiene cauterizada la conciencia. Pues de los dos lados. De los dos lados. Hay gente liberal que tiene cauterizada su conciencia y que escucha música muy mala, que no debe oír.
Pero también hay gente del lado conservador que tiene cauterizada su conciencia y que quiere que nosotros nos privemos de cosas que el Señor aprobó. Por eso dice ahí, andad en el Espíritu, no satisficáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, dice el Espíritu a través del apóstol Pablo. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, permite que el Espíritu Santo te dirija con plena conciencia, lo que tu conciencia te dice, síguelo perfectamente y el Señor te va a ir guiando sin lugar a dudas. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y estoy hablando de cosas que no están escritas en la Biblia. Cuando está escrito en la Biblia, querido hermano, aunque no sepa, aunque no lo sientas, lo tienes que seguir porque está aquí. Así de simple. Lo que está escrito, no tienes que permitir que te guíe ningún espíritu. No. Si está aquí, ya te guió el Espíritu Santo. Lo que ya está escrito aquí, en la palabra de Dios, eso no necesitas que nadie te guíe. Eso ya te guió el Señor a través de la palabra de Dios. Pero lo que no está escrito aquí, ahí es donde tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Y quiero que recuerden, queridos hermanos, que hay gente que tenemos 30 años en la iglesia y hay gente que tiene 1 año en la iglesia. No le pidan a una persona que tiene 1 año que tenga el nivel de una persona que tiene 30 años en la iglesia. Esa es la manera en la que tú arrancas el trigo juntamente con la cizaña. Cuando tú crees que una persona que tiene 2 años en la iglesia o 3 años en la iglesia tiene el mismo o debe tener el mismo nivel espiritual y debe tener las mismas restricciones en su cabeza que tienes tú de 40 o 50 años en la iglesia, hay que tener cuidado. Dios quiere, queridos hermanos, que seamos felices, ¿o no? Dios quiere que seamos tristes. Dios quiere que nuestra vida sea difícil. ¿Por qué en el principio el Señor creó todo lo que creó? ¿Por qué puso colores? ¿Por qué puso un montón de sabores en la tierra? ¿Por qué creó el placer sexual? ¿Por qué el Señor nos puso oídos para escuchar música? ¿Por qué hizo que nuestra mente reaccionara a todos esos estímulos externos? Porque Dios quería que fuéramos felices. Y Dios sigue queriendo que seamos felices. Por eso Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, lo que te pido es que los guardes del mal. ¿Y quién es el que va a hacer ese trabajo? Pues lo va a hacer su santa palabra y lo va a hacer el Espíritu Santo. No lo va a hacer el pastor Quintero, y mucho menos lo va a hacer cualquier pelafustán que se cree con el derecho de decir lo que está bien y lo que está mal. Hay que tener cuidado. Mateo 5:12 dice ahí, entonces llegándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos, fíjate lo que le dijeron, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Qué curioso lo que le dijeron los discípulos. Señor, ¿sabes que los fariseos oyendo estas palabras se ofendieron? ¿Y sabes qué respondió Jesús? Dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Queridos hermanos, bienaventurados sois cuando os vituperen por mi causa y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Para mí, querido hermano, sería muy fácil hablarte de cosas en las que todos estamos de acuerdo. Para mí sería más fácil no meterme en estas complejidades, quitarme las pedradas y quitarme el lodo que me aventan muchas veces. Para mí sería mucho más fácil hacerlo. Pero con eso, queridos hermanos, estaría permitiendo entonces que Satanás triunfe. No es la labor de los perros ladrar cuando un peligro se acerca. Y no dice la palabra de Dios acerca de los pastores que no debemos ser perros mudos, que debemos ladrar cuando hay un peligro en la iglesia. Queridos hermanos, hay peligro del lado izquierdo. Sí, hay peligro, hay que ladrar. Y hay peligro del lado derecho y tenemos que ladrarles, aun cuando a veces las personas parecen ser nuestros aliados y nuestros amigos, y las personas que parecen ser muy buenas en la iglesia, hay que ladrar. De una u otra manera, esa es la responsabilidad que el Señor ha colocado, no solamente sobre mí, sino todos los verdaderos predicadores de la palabra de Dios. El Señor Jesús nos está pidiendo que seamos como Él, así como Él era, manso, humilde de corazón, y que como seres humanos crezcamos a la estatura de un varón semejante a Él. Un varón capaz de caminar junto a los publicanos y los pecadores, capaz de caminar junto a las personas más santas, capaz de andar entre ellos como un amigo,
Un varón al cual le podían traer los niños y podían sentirse a gusto en su presencia. Alguien que no tenía temor de decirle a lo que estaba mal, decir que estaba mal. Así que, queridos hermanos, los pongo en las manos del Señor. La cizaña va a ser desarraigada. El Señor Jesús la va a desarraigar. Sigamos los principios que hemos hablado en este sermón. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, nosotros somos seres humanos sujetos a pecados, sujetos a pasiones, sujetos, Señor, a tantas cosas terribles que hay en nuestra mente: orgullo, deseo de supremacía, pecados acariciados, amor al mundo. ¿Cuántas veces, movido por estas bajas pasiones y movidos por estos pecados y por estos malos pensamientos, traemos al seno de tu iglesia ideas no nacidas en la mente de nuestro Señor Jesucristo? Por eso te pedimos perdón. Santifícanos en tu verdad. Haznos aceptos delante de tu presencia. Señor, que podamos ser siempre instrumentos útiles en tus manos. Que podamos siempre sembrar la buena semilla y siempre defender lo que realmente está escrito como un escrito está. Y si no está escrito, Señor, danos el valor y la determinación para permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija. Ayúdanos a traer la paz y la armonía y la edificación, todo lo que trae el amor, todo lo que trae el gozo en la iglesia. Y ayúdanos a ponernos de pie cuando vemos que de alguna manera, en aras de la justicia, traemos injusticia a la iglesia. Ayúdanos a poder vencer, a traer solamente el trigo a tu iglesia, a sembrar solamente la buena semilla y a no permitir que la obra cizañosa del enemigo lleve fruto. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.